Ucrania atacó a Israel. Semana comenzó una serie de eventos absolutamente repugnantes relacionados con Ucrania, Rusia, Israel y Estados Unidos. Los eventos provocan ganas de vomitar, absolutamente ganas de vomitar, pero al mismo tiempo son increíblemente reveladores e interesantes. De repente ahora el periódico Pravda ucraniana publica grabaciones de Mindich. Si no sabes quién es, te lo cuento. Es el amigo más cercano del presidente Zelensky. Entonces, en la publicación, en las conversaciones donde él está en esta conversación absolutamente corrupta, también se menciona al amigo cercano de Mindich llamado Boba. ¿Quién podría ser Boba? ¿Y cómo está relacionada esta publicación con que Zelensky acusa a Israel de comprar trigo robado? ¿O esto está relacionado con que Europa decidió, junto con Zelensky, robarse 90.000 millones de euros? Hoy les voy a contar sobre una declaración sorprendente de Boba Vladimir que no tiene ningún sentido político ni siquiera lógico. Y también les contaremos que en la prensa occidental, en la europea, ya se anuncia cómo el liderazgo de Ucrania robaba el dinero destinado a proteger a la población de los misiles rusos. Nada mal, ¿verdad? Entonces, Zelensky acusa a Israel. El martes 28 de abril, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó públicamente a Israel de comprar grano ucraniano que, según él, Rusia sacó de los territorios ocupados. Zelensky anunció que Kiev está preparando sanciones contra Israel, como si no hubiera suficientes sanciones contra Israel. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania convocó al embajador de Israel para dar explicaciones. El motivo fue un carguero, es decir, el Panormistic o Panormitic que fondeó en la bahía de Haifa. Según Kiev, este ya es el segundo barco en abril con grano robado que va al puerto israelí. Una investigación del periódico israelí Haaretz afirma que desde 1923 ha habido más de 30 envíos de este tipo. Solo en 1926 hubo 4. ¿Es cierto esto? Aquí empiezan las complicaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gidon Saar, respondió que Ucrania no presentó pruebas de que el grano fuera exportado precisamente desde los territorios ocupados. Acusó a Kiev de hacer diplomacia a través de la prensa. No presentó pruebas significa que no las hay. Así parece, ¿verdad? ¿Para qué de repente, sin motivo alguno, acusar al Estado de Israel que ha estado ayudando a Ucrania? Bueno, si no es de manera militar, entonces es con ayuda médica, con medicina, medicamentos, doctores, en algo que no puedes probar. Y hacerlo públicamente, no a través de canales diplomáticos, es increíblemente extraño. En el comercio mundial de granos, el origen del lote se establece documentalmente, con un certificado de origen, certificados fitosanitarios y una cadena de conocimientos de embarque. Si Kiev tiene datos que identifican lotes específicos como robados, debe entregarlos a la aduana israelí, no difundirlos por redes sociales. Al mismo tiempo, la investigación de la ARS habla de la sistematicidad de los suministros. La cuestión es quién tiene realmente la carga de la prueba para cada lote específico. En eso Israel tiene razón. ¿Por qué Zelensky hizo eso? Bueno, la razón continuará. Puede haber varias. Primero, en el tercer día de la Gran Guerra, el presidente necesita demostrar constantemente que está protegiendo la soberanía, bueno, incluida la económica. La historia de que un amigo compra nuestro grano robado es posiblemente la narrativa perfecta para la movilización interna. Parece que es contra los judíos, pero es muy tonto si quieres mantener las relaciones con Israel. O sea, con ese mismo amigo que compra nuestro grano robado. Segundo, presión pública sobre Jerusalén. Ok, Kiev durante años le pidió a Israel un sistema de defensa antiaérea. En primer lugar, la cúpula de hierro y medios contra los Shaheds iraníes. Israel se negaba constantemente, argumentando la necesidad de mantener un canal de comunicación con Rusia. No había tal canal sobre Siria. Tal vez los ucranianos piensan que una acusación fuerte es una manera de cambiar las limitaciones políticas de esa negativa. O tal vez se trata de que Mindich huyó a Israel y Zelensky tiene un miedo enorme de que Israel lo entregue.
Pero eso significa que, en silencio, en algunos despachos a puerta cerrada, los representantes ucranianos están mostrando pruebas a los israelíes. Y dicen que si entregan a Mindich, esas pruebas saldrán a la prensa. Tercero. Yo lo llamaría un paralelismo retórico arriesgado. Comparar los territorios ocupados de Ucrania con el territorio ocupado en el contexto israelí. Kiev evitó cuidadosamente hacer esa comparación durante 10 años. Ahora por primera vez esa comparación se hace en voz alta. Zelensky de hecho se pone al mismo nivel que aquellos que equiparan la anexión rusa con la presencia de Israel en Judea y Samaria. Buen judío, apareció. Y esto causa una sorpresa absoluta y total. Zelensky como que está desafiando a Israel a una pelea. Como que se golpea el pecho, grita, yo soy Tarzán, no le tengo miedo a nadie. Si fuera otra persona, no podría creerlo. Pero después de toda una serie de discursos de Zelensky, incluso en la Casa Blanca, en la reunión con Trump y Vance, ya puedo creer cualquier locura de una persona. No sé, quien por supuesto de ninguna manera debería haber estado al frente del Estado, especialmente de un Estado en guerra. ¿Cómo respondió Israel? Con moderación. Las fuerzas de defensa de Israel no recurrieron a la escalada, pero rechazaron públicamente las acusaciones y exigieron pruebas. El mensaje de Jerusalén es muy claro. Investigación comercial, por favor. Chantaje diplomático, no. ¿Qué dijo Rusia? Casi nada. Es cosa del pasado. Ahora el secretario del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar la situación señalando que el régimen de Kiev debe resolverlo por sí mismo con Israel. Moscú observa con un placer evidente. El conflicto entre Ucrania e Israel es un regalo que Rusia aceptará con mucho gusto y alegría. Si quieren saber qué le ha dado Israel a Ucrania durante la guerra, les contaré en parte lo que sé, lo que recuerdo. Entonces, la tesis de que Israel ayudó poco es un mito que se repite sin cifras. ¿Qué se hizo realmente? El hospital de campaña Kakavmir. Kakavmir es una estrella brillante. Se instaló cerca de Leópolis, creo que en 2022, me parece que fue en primavera. En 6 semanas de trabajo ahí, más de 6.000 pacientes recibieron ayuda, 1.000 por semana. Por su escala, esta es una de las misiones médicas extranjeras más grandes de la primera fase de la guerra. Más de 100 toneladas de ayuda humanitaria. Medicamentos, equipo médico, generadores, alimentos. Israel no es un país muy grande, es mucho, 2.000 cascos y 500 chalecos antibalas. Este es el primer envío simbólicamente importante para Jerusalén de equipos de protección personal para los rescatistas ucranianos y los servicios civiles. Y después hubo 1.500 cascos más, 1.500 chalecos antibalas más, cientos de trajes antiminas, 1.000 máscaras antigás, todo tipo de sistemas de filtración contra agentes químicos, ambulancias blindadas, por cierto, Mercedes Sprinter. Los israelíes los hacían, compraban estos Mercedes y los convertían, por así decirlo, en vehículos blindados. ¿Cómo se llaman? Creo que se llaman Plesanriem. Se entregaron varios lotes, la acogida de decenas de miles de refugiados ucranianos, por cierto, incluyendo a quienes no son judíos, lo cual, según la legislación israelí sobre repatriación, es algo muy poco común. Créeme, yo, como quien dice, pasé más de 10 años allá en Israel. ¿Qué es lo que Israel no dio? Armamento ofensivo, sistemas avanzados de defensa aérea, inteligencia operativa. La razón después de todo es preocupación. Como les gusta repetir en Kiev, bueno, para ellos lo principal es culpar a quien no les dio. Este no les dio, aquel no les dio, todos no les dieron, todos por alguna razón terrible suya y cosas así. Y sobre todo porque no quieren a los ucranianos. Pura aritmética. El grupo ruso en Siria está a pocos minutos de vuelo de los altos del Golán. Cualquier suministro israelí capaz de derribar misiles rusos en el cielo sobre Ucrania se convertiría de inmediato en una transferencia a Moscú e Irán, privándolos de medios capaces de destruir a los israelíes. Esto no es simpatía por el Kremlin, es la seguridad de sus propios ciudadanos. ¿Ucrania en la ONU? Aquí hay un punto que la prensa ucraniana suele omitir. Según el embajador de Israel en Kiev, Ucrania vota a favor de resoluciones anti-israelíes en la ONU en aproximadamente el 90% de los casos. En términos prácticos, esto significa que Ucrania ha reconocido al Estado de Palestina.
Votó a favor de resoluciones que condenan la ocupación israelí de Judea y Samaria, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Creaba paquetes anuales con aproximadamente 15 resoluciones rituales pro-árabes de la Asamblea General de la ONU, y solo en votaciones especialmente polémicas, Pagasi se permitía no votar en contra, no, por supuesto que no, sino abstenerse, argumentando la ausencia en el texto del reconocimiento del derecho de Israel a la autodefensa. Yo sigo pensando, ¿no debería Israel reconocer a Donbass y Lugansk como estados dentro de Ucrania? Ucrania. El propio embajador israelí calificó esta situación de anormal, considerando lo seguido que Ucrania le pide cosas a Israel. ¿Por qué Ucrania vota así? Hay varias razones de fondo. La primera es una especie de inercia, algo que quizá quedó de la Unión Soviética. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania heredó el personal, los reflejos y la lógica de bloques de la diplomacia soviética, para la cual la postura pro-árabe era un axioma desde finales de los años 60. Votar como lo hacía la URSS automáticamente se convirtió en votar como el sur global. Segundo, estrategia. Ucrania, la mayoría no alineada. Ucrania exige que Israel se una a ellos. Ucrania fue a la Asamblea General junto con la mayoría de los países, es decir, como dicen el G77 sí, para no quedar aislada en sus propios temas, Crimea e integridad territorial. Tercero, cortejar al mundo árabe. Kiev llevaba años buscando el apoyo de las capitales árabes para la posición ucraniana sobre Crimea, pero no lo consiguió. El precio de este cortejo fue votar en contra de Israel. Cuarto, por supuesto, una trampa ideológica. Territorios ocupados es un término que Kiev utiliza activamente para su propia agenda. Votar en contra de esta palabra en el contexto israelí es ideológicamente incómodo para Ucrania, por eso no vota. En otras palabras, la posición ucraniana en la ONU no es una casualidad, no es un malentendido, es una elección que se ha hecho durante años, incluso en los años en que Israel alimentaba, trataba, vestía y transportaba en vehículos blindados a los heridos ucranianos. ¿Hacia dónde van ahora las relaciones? A corto plazo, hacia el enfriamiento. Jerusalén no permitirá que lo reprendan públicamente. A un Estado que vota en su contra en 9 de cada 10 casos, pero al mismo tiempo pide defensa antiaérea. El Kremlin hará todo lo posible para aumentar la discordia. Parte de la clase política israelí desde hace tiempo es escéptica respecto al apoyo incondicional. Kiev recibirá un argumento ya preparado. ¿Ven? ¿Ustedes ven a quién estaban ayudando? A mediano plazo, Israel casi con toda seguridad pasará por una reevaluación silenciosa de la parte pública de su apoyo a Ucrania. No será un giro de 180 grados, ¿no? Pero sí el fin de la época en la que cualquier crítica a Kiev dentro de Israel se consideraba de mal gusto. Zelensky, quien abrió este frente por algún beneficio táctico, corre el riesgo de descubrir una cosa simple. Jerusalén no es una capital que se pueda humillar públicamente. Y de inmediato pedirle algo. La diplomacia israelí tiene buena memoria y el grano, el trigo, no sé, esa es la última cuestión por la que Jerusalén piensa justificarse ante Kiev. Kiev perdió la cabeza. Lo que ocurrió el 28 de abril no se puede llamar de otra manera que locura política. Un Estado que libra una guerra por su supervivencia, un Estado que depende físicamente del flujo continuo de armas occidentales, dinero y apoyo diplomático, abrió un nuevo frente diplomático contra Israel. Contra un país que, a pesar de toda su moderación, ha tratado y vestido a los ucranianos, ha recibido a refugiados ucranianos y hasta ahora se ha abstenido de mostrar amor, de cualquier crítica pública hacia Kiev. Pero todo esto sucedió después de recibirlos, después de que Europa firmara los 90.000 millones, 95.000 millones, el llamado préstamo que nunca tendrán que devolver. Entonces llegó el dinero, yo lo compro todo, al diablo con su Israel, no lo necesito para nada.
Sí, pero por cierto, esto sucede en un contexto de disminución del apoyo internacional. Washington bajo Trump se comporta como un gerente al que ya le cansó una sucursal que da pérdidas. Justo en ese momento, Zelensky decide pelearse con una de las pocas capitales a las que Ucrania sigue yendo a pedir ayuda. Pero vamos a recibir mucho dinero ahora, así que podemos, como se dice, sí, eso no es diplomacia, es un suicidio administrativo en vivo. No es la primera vez, es una tontería. Para entender la magnitud hay que entender el contenido. Esto no es un estallido aislado, es un patrón de comportamiento, como se dice hoy en día, formado, digamos, en 3 años. Febrero del 25, el despacho Oval. Una disputa pública con Trump y Vance, un intento de darle una lección de geopolítica al presidente de Estados Unidos, resultado, expulsión de la Casa Blanca sin almuerzo y la ruptura de un acuerdo ya preparado. Restablecer las relaciones tomó meses y fue a través de la humillación. Por cierto, un insulto público directo a una persona de la que literalmente depende el destino del país, dicho frente a la cámara sin rodeos. Trump vive en el espacio informativo ruso. Vaya. Órale. Luego, el trato sobre metales de tierras raras. Primero la negativa, luego el escándalo, después la firma. En las mismas, bueno, casi en las mismas condiciones que habían rechazado. O sea, una derrota total tanto en posiciones como en reputación como negociador. Sí. Polonia, año 2023. El conflicto del grano con el mayor aliado de retaguardia, que terminó convirtiéndose simplemente en un insulto personal. El primer ministro polaco literalmente declaró en ese momento: basta de insultar a los polacos. La historia de Israel hoy es, bueno, prácticamente una copia de la de Polonia. Hungría y Eslovaquia tienen una confrontación sistemática y pública con los países por los que pasa la logística y los productos petroleros. En lugar de negociaciones silenciosas hay escándalos ruidosos. Prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y del Patriarca de Moscú. Una decisión implementada de tal manera que parte del Vaticano, las iglesias protestantes y una parte significativa de los evangélicos estadounidenses, que probablemente es lo más importante, se alejaron. Cancelación de las elecciones. El mandato presidencial de Zelensky terminó en la primavera de 2024. La ley marcial otorga el derecho de posponer las elecciones, pero en el espacio público esto se ha convertido en la imagen de un presidente vitalicio. En tiempos de guerra, mientras la guerra continúe, nadie me reelegirá. Mientras la guerra continúe, seguiré siendo presidente. Es una imagen que Moscú explota a diario. El despido de Zaluzhny. La destitución del general más popular del país y respetado en Occidente. En el punto más alto de su reputación, con el fin de eliminar a un competidor político, un golpe al ejército y a la confianza occidental al mismo tiempo. El ataque contra la NABU y la SAP en el verano del 25, el intento de someter a las instituciones anticorrupción, sacó a la gente a las calles de Kiev por primera vez desde 2022, provocó una reprimenda pública por parte de la Unión Europea. Tuvieron que dar marcha atrás, pero de todos modos quedó un mal sabor de boca y un tono aleccionador constante. Las maneras de hablar con los parlamentos de los países aliados, como un maestro con alumnos de primer grado. Bueno, eso funciona 1 o 2 veces, sí, pero luego los aliados empiezan a cansarse. Muchos de ellos ya están cansados. Cada uno de estos episodios por separado se puede explicar por la guerra, la presión, los nervios, pero todos juntos forman el retrato de un político que sistemáticamente confunde el temperamento con la estrategia y la demostración con la diplomacia. ¿Y ahora qué sigue? ¿Zelensky está perdiendo el apoyo que ya venía perdiendo? Ahora la va a perder más rápido. El escándalo con Israel no es un incidente diplomático, es una señal para las capitales del mundo. El presidente ucraniano está dispuesto a atacar públicamente incluso a quienes lo ayudan, si en ese momento le conviene. Después de esa señal, cualquier capital, Berlín, Riad, Jerusalén, Varsovia, pensará 3 veces antes de firmar algo a largo plazo con Kiev. La historia en realidad es famosa. Se reconoce que no pocos gobernantes han perdido la guerra en el campo de la política y no en el campo de batalla. Lo que estamos viendo ahora es un manual de cómo se hace esto, es decir, cómo no debe hacerse. Y lo más amargo es que este manual no lo escribe el enemigo de Ucrania, lo escribe su propio presidente. Pero paralelamente a esto, señores, se desarrollan acontecimientos dentro del país.
Miren, hay una guerra, cada día muere gente, el país pide dinero a todo el mundo, y en un departamento acogedor en el centro de Kiev, un hombre medio calvo con barba bien cuidada tranquilamente toma el teléfono y dice, ¿y dónde está nuestra parte? Y por nuestra se refiere a él mismo y como todo el país está seguro, al presidente. El hombre se llama Timur Mindich. Y hoy vamos a analizar una historia que sacudió a Ucrania y horrorizó a Europa. Bueno, se roban el dinero que debía de tener los misiles rusos, ya se los había dicho. Se van. Pero primero la pregunta, ¿por qué no tenían miedo en absoluto? ¿Por qué las personas del círculo más cercano al presidente de un país que ha estado y está en guerra hablan tranquilamente sobre comisiones ilegales, mansiones y esquemas de corrupción justo en el centro de Kiev? La respuesta de esta pregunta es lo más importante de toda esta historia y llegaremos a ella. Un hombre al que nadie conocía, Timur Mikhailovich Mindich, nació el 19 de septiembre de 1979 en Dnipropetrovsk. De origen judío, hijo de empresarios, su padre falleció en 2006 en Israel. Este es un detalle importante, al que volveremos más adelante. Para el público en general, este nombre era completamente desconocido. Nunca dio entrevistas, no aparecía en eventos públicos, ni ocupó cargos gubernamentales. Un hombre que no era una figura pública, pero con conexiones muy visibles, y sus conexiones eran excepcionales. En primer lugar, Igor Kolomoisky, uno de los oligarcas más influyentes de Ucrania y dueño del canal Uno más Uno, fue precisamente Kolomoisky, quien en 2008 presentó a Mindich a un joven comediante de Kryvyi Rih. El comediante se llamaba Volodymyr Zelensky. En segundo lugar, y esto es clave, Mindich se convirtió en copropietario del estudio Kvartal 95, el mismo estudio que fundó Zelensky. Hasta 2019 ellos juntos eran dueños de las empresas del grupo Kvartal. Cuando Zelensky se convirtió en presidente y formalmente transfirió su parte, Mindich se quedó. En esencia, Mindich cumplía la función de intermediario, lo que se llama un go-between entre Zelensky y Kolomoisky. Él transmitía los deseos del oligarca. Cuando Zelensky ganó las elecciones en 2019 de manera sensacional y aplastante, Mindich no se convirtió en miembro del gabinete. Él entró en el círculo más cercano del presidente, no como funcionario, no como asesor, solo como amigo. Era en su casa donde Zelensky celebraba sus cumpleaños. Era en su departamento donde se llevaban a cabo reuniones informales en las que, según el testimonio de varias personas, se resolvían asuntos de negocios. En otras palabras, el hombre de confianza del presidente para el dinero. Pero aquí está lo interesante, y de eso hablaremos muy pronto. Precisamente esa total falta de exposición pública, esa sombra detrás del trono, resultó ser su principal error. El principal fallo, yo lo diría así. Porque cuando la NABU empezó a poner escuchas en su departamento, él ahí decía absolutamente todo, sin pensar en absoluto que alguien lo estaría escuchando, sin filtro, sin precaución. Él estaba seguro de que, bueno, a su amigo no lo tocarían, ¿se imaginan? Es lo más cercano a explicar por qué necesitamos hablar sobre la propia NABU. ¿Quiénes son esos tipos audaces que empezaron a escuchar al amigo más cercano del presidente y además a su hombre de confianza para el dinero? Porque sin esto la historia no tiene sentido. NABU. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania fue creada en 2014 justo después del Maidán. No por voluntad propia de las autoridades ucranianas, sino por exigencia de Occidente. Estados Unidos, el FMI y la Unión Europea pusieron condiciones. Si quieren dinero, si quieren un régimen sin visa, si quieren integración europea, creen un organismo anticorrupción independiente. Uno que no obedezca al presidente, no obedezca al fiscal general, no obedezca a nadie del gobierno ucraniano. En consecuencia, Occidente aprobaba y, por así decirlo, ayudaba a nombrar a los directores. La NABU es literalmente una herramienta occidental para controlar a la élite ucraniana. Se financia, bueno, al menos parcialmente, a través de subvenciones occidentales. No se puede despedir al director de la NABU así como así. Para eso se necesita un procedimiento especial con la participación de expertos internacionales. Los investigados por la NABU son de la Liga Mayor, el presidente, el primer ministro, ministros, diputados, el fiscal general, jueces, todos los que están en la cima. Occidente quería tener grabaciones, Occidente quería tener pruebas y hechos. Bueno, como decimos nosotros, por si acaso. La Fiscalía Especializada en Anticorrupción, SAPE, fue creada como una unidad independiente para trabajar junto con el NABU.
Los mismos principios: independencia, control occidental, imposibilidad de presión política. Ese fue el trato. Ucrania recibía dinero y un camino hacia Europa, y Occidente obtenía, bueno, algún mecanismo para vigilar a dónde iba ese dinero. En el verano del 25 ocurrió algo absolutamente sin precedentes. En julio, la Rada Suprema votó de repente por un proyecto de ley que eliminaba la independencia tanto de la NABU como de la SAP, subordinándolas a la Fiscalía General, es decir, de hecho, a la oficina del presidente. Zelensky firmó la ley de inmediato, sin pensarlo, de inmediato. Sin pensarlo, él mismo lo ideó. ¿Cómo se hizo esto? De manera cínica y técnica. En un proyecto de ley que ya había sido aprobado en primera lectura y que originalmente no tenía nada que ver con la NABU, en el último momento le insertaron enmiendas. Y de repente, esas enmiendas afectaban a los organismos anticorrupción. A los diputados del Partido Servidor del Pueblo se les dio la orden de presentarse urgentemente a la votación y asegurar la aprobación. Todo se hizo de manera acelerada, sin una discusión adecuada, lo aprobaron. El Financial Times lo escribió sin rodeos. Zelensky tenía prisa por tomar el control de los organismos anticorrupción precisamente porque allí se estaba llevando a cabo una investigación sobre su círculo más cercano. The Times lo llamó: esto se convirtió en la mayor apuesta en la vida política de Zelensky. Política escribió que Ucrania no solo tiene un enemigo externo, Rusia, sino también uno interno. ¿Y quién es ese enemigo tan interesante para Ucrania? Es el liderazgo del país que está tomando cada vez más poder. Política lo escribió directamente: Ucrania tiene un enemigo. Su nombre es Zelensky. La reacción fue inmediata. Los embajadores de los países del G7, no del G77, sino del Grupo de 7, expresaron una seria preocupación. Ursulov, antiterrorismo. Verlan llamó personalmente. La gente salió a las calles de Kiev y de otras ciudades. Крупнейшие протесты с начала войны. Bueno, sospecho que también estaban un poco financiados por ese mismo Occidente, y una semana después, Zelensky retrocedió. La Rada votó por restaurar la independencia de la NABU y la SAP con una mayoría constitucional. El presidente firmó la nueva ley 2 horas después de la votación. ¿Por qué retrocedió? Porque el precio resultó ser demasiado alto. La integración europea, los créditos y el apoyo militar, todo estaba ligado a la existencia de organismos anticorrupción independientes. El juego para Zelensky y su grupo, incluso diría su banda, no valía la pena. Pero el simple hecho del intento es muy elocuente. La gente de Zelensky sabía que la NABU estaba investigándolos a ellos. Y trataron de detenerlo. ¿Pero por qué, a pesar de esto, Mindich y su entorno seguían comportándose con tanta tranquilidad? ¿Por qué no se callaron, no cerraron ese mismo esquema, no se fueron? La respuesta está en la siguiente parte. Y eso explica no solo su confianza, sino también por qué durante muchos años la corrupción en Ucrania prosperó impunemente. ¿Por qué no tenían miedo? La primera razón es estructural. Durante muchos años, la corrupción ucraniana funcionó bajo el principio de complicidad mutua. No había nadie que no participara en ella. Si había alguien así, lo eliminaban. Todos lo sabían. Todos guardaban silencio. Todos estaban involucrados. El periodista que escribía además se arriesgaba a perder su trabajo, la publicidad y el acceso a las fuentes. El diputado que por imprudencia planteaba una pregunta se arriesgaba a quedar en minoría o a enfrentar cargos penales. Segunda razón: el control de la información. El SBU, que es el Servicio de Seguridad de Ucrania, vigilaba al NABU. Quiero que sean conscientes de esto. El Servicio de Seguridad Oficial de Ucrania, que responde al presidente del país, al fiscal general y otros, vigilaba a los investigadores del NABU, no por un caso específico, simplemente. Los vigilaban, es decir, interceptaban sus conversaciones, leían sus mensajes, veían a dónde iban y cosas por el estilo. Establecieron una vigilancia secreta total sobre la organización que está destinada a supervisar la honestidad o deshonestidad del gobierno. Esto no es una suposición, son hechos bien documentados. Alguien dentro de las fuerzas de seguridad filtraba información. Ya. La tercera razón son los expedientes. En la oficina trasera de Mendicha se encontraron 527 carpetas. Salió corriendo tan rápido cuando lo avisaron que no tuvo tiempo de hacer nada con ellas.
sobre funcionarios, diputados, periodistas, empleados de las fuerzas de seguridad. Parte de los materiales tenía la marca de uso oficial. Era una herramienta de control. ¿Recuerdan, verdad? FBI. Hoover en América. Es exactamente lo mismo. Información comprometedora como seguro. Si sabes todo sobre todos, nadie se atreverá a hablar. Bueno, la cuarta razón es la guerra. En condiciones de una invasión a gran escala, criticar al gobierno se volvió políticamente tóxico. Quien hablaba de corrupción en la oficina del presidente corría el riesgo de ser declarado agente del Kremlin. Destructor de la unidad, cómplice del enemigo. Sí, aunque yo no tengo ninguna relación con Ucrania, así que ya me explicaron quién soy. Después de un par de filtraciones de la CIA que publiqué, así que varias veces me explicaron quién soy. Eso es cuando vives allá. Es una herramienta poderosa para callarte. Funcionaba. La quinta razón. Bueno, la conexión personal con el presidente, por supuesto. Mintich no era solo un hombre de negocios, era amigo de Zelensky. Un hombre al que el presidente veía en sus cumpleaños, en su casa, cumpleaños, en la cultura política ucraniana. Y no solo en la ucraniana. Eso significa una cosa. Intocabilidad. Nadie toca a una persona que almuerza con el presidente, de ninguna manera. Por eso en el departamento de Mintich todos hablaban, en voz alta, sin cifrar, sin precaución, estaban seguros, porque eso no podía pasar, porque eso nunca podría pasar. Midas. La operación Nabu recibió el nombre de Midas en honor al rey mítico que convertía todo en oro. La ironía del nombre es obvia. La investigación duró 15 meses. No es una revisión aleatoria. Es un trabajo sistemático y planificado, muy secreto, muy confidencial. Sin embargo, se filtró justo cuando fueron a casa de Mintich. Al final, se recopilaron más de 1000 horas de grabaciones de audio. Para comparar, esos son más de 40 días de escucha continua. ¿Qué escuchaban? El departamento de Mintich, en la calle Grushevsky, en pleno centro de Kiev, a unos minutos de la oficina del presidente, así funcionaba el esquema. La empresa estatal Energoatom es solo un ejemplo que les doy. El operador de todas las plantas nucleares de Ucrania firmaba contratos con los contratistas. Grandes sumas de dinero, equipos, reparaciones, seguridad de los reactores, infraestructura vital. Según la investigación, se exigían sobornos a los contratistas. La lógica era simple: si pagabas, obtenías el contrato. Si no pagabas, perdías el estatus de proveedor. Trabaja y paga. Si no pagas, no trabajas. No hay una tercera opción. El daño solo en una transacción es de al menos 100 millones de dólares, recalco, dólares, durante la guerra, del bolsillo de un país que le pide dinero al mundo para sobrevivir. Los participantes del esquema se comunicaban a través de Proton Mail, sabiendo que las fuerzas del orden ucranianas técnicamente no pueden obtener acceso oficial a él. El dinero se movía a través de criptomonedas. De Kiev a Estados Unidos, de Chipre a Eslovaquia, Polonia. A través de Polonia se enviaban a algún otro lugar. El sistema de contabilidad se llamaba Manhattan. La manejaban 2 mujeres del back office. Cada participante tenía un seudónimo, para no decir los apellidos. Mintich era Carlson, el que vive en el techo, o algo así. El asesor del ministro de Energía, Miraniuk, era Rocket. Koechi, el director de seguridad de Energoatom, Basov, Tenor. No sé. Hablaba con sutileza. Hablaban como si estuvieran llevando a cabo una operación militar. En cierto sentido, así era. Entre los involucrados en el caso ya se perfilaba Germán Galushchenko, ministro de Energía, luego ministro de Justicia. Según la investigación, fue precisamente a través de él. Mintich influía en los nombramientos y pagos. En las grabaciones se menciona que, después de ser nombrado en Energoatom, fue a ver a Derkach, una persona conocida por sus vínculos con los servicios secretos rusos, a pedir instrucciones. ¿Y cómo funciona ahí? Alexei Chernyshov, viceprimer ministro, en una conversación clave, Mintich y Sheffer discuten la recaudación de 120 millones de grivnas para su fianza oficial y extraoficialmente. Sergei Sheffer, asistente principal del presidente durante muchos años, fundador del Kvartal 95. Su voz se escucha varias veces en las grabaciones. Rustam Umerov, en ese momento, también era ministro de Defensa. En las grabaciones está su conversación con Mintich sobre la empresa Firepoint, que fabrica misiles, ni más ni menos.
Según los investigadores, Mindich podría ser uno de los beneficiarios de la empresa que recibía los contratos de defensa más grandes. Se trata de una conversación sobre misiles militares en un país que está en guerra, a través de un intermediario sospechoso de corrupción. Y finalmente, lo más delicado, en las grabaciones se mencionan constantemente dos nombres, Vova y Andrei. Vova, Andrei. Los periodistas casi no tienen dudas. No tienen dudas. Vova es Zelensky, Andrei es Ermak, el jefe de la oficina del presidente en ese momento. No hay pruebas directas. Pero en una de las conversaciones, Mindich dice, hablé con Vova, él dice que ya está. Bueno, y así sucesivamente. Paralelamente surge el tema de 4 mansiones de élite en Kosin, cerca de Kiev, que, según los periodistas, se estaban construyendo para Zelensky, Yermak, Chernyshev y el propio Mindich. Los terrenos de Mindich y Vova comparten una cerca. ¿Quién será ese Vova?, me pregunto. El diputado Ariev lo dijo directamente. Ahora no se puede decir que Zelensky no sabía nada. Ese argumento simplemente se cae. Amigos, deténganse un segundo. Si llegaron hasta este momento, denle like ahora mismo. Eso ayuda al canal. Eso nos ayuda a llevar este tipo de material a la mayor cantidad de personas posible. Suscríbanse y activen la campanita porque los próximos episodios serán igual de importantes. Y escriban en los comentarios qué piensan. ¿Llegará esto a una sentencia real o lo volverán a esconder bajo la alfombra? Y además, tenemos una sección privada del canal, solo cuesta $4 al mes. Además, ahí subimos análisis detallados y videos adicionales. Y lo más importante, los verás antes que cualquier otro espectador del canal. El enlace estará debajo de este video. Ahora continuemos, porque lo que sigue es lo más importante. Porque todo esto está saliendo a la luz ahora. Y nos interesa mucho saber por qué precisamente ahora. Fuga. El 10 de noviembre de 2025, temprano en la mañana, la NABU sale a realizar cateos, más de 70 al mismo tiempo en todo el país. Llegan a la casa de Mindich, pero él no está en casa, acaba de irse. Extraño, ¿verdad? Qué coincidencia. Y además, desapareció. Ese mismo día, la NABU publicó fotos de los allanamientos, bolsas llenas de fajos de moneda extranjera. Esto se convirtió en el símbolo de la operación. ¿Dónde está ahora Mindich? En diciembre de 2025, los periodistas de La Verdad Ucraniana lo encontraron en Israel, en la ciudad de Herzliya. Está muy cerca de Tel Aviv. En una breve conversación, él llamó a todo esto un ataque mediático. Dijo que lo declararon culpable sin juicio. En marzo de 2026, Ucrania envió a Israel una solicitud de extradición de 24 volúmenes. Israel está revisándola. Creo que al mismo tiempo están suplicando que de ninguna manera lo extraditen. No hay un tratado de extradición entre estos dos países. Y el propio Mindich regresa y se niega. Según otros datos, él de vez en cuando está en Austria. Un hombre sin ciudadanía, es decir, sin obligaciones, vive en hermosas ciudades de Europa y Medio Oriente, mientras en su país hay guerra. Entonces surge la pregunta, ¿por qué ahora? Aquí es donde llegamos a la pregunta principal, la más importante de todas. La NABU recopiló estas grabaciones desde el verano del 24. La operación Midas se llevó a cabo en noviembre del 25. Pasó medio año y de repente, a finales de abril del 26, una nueva ola de publicaciones. Los fragmentos más delicados son precisamente de los implicados de más alto nivel. Conversaciones sobre mansiones, sobre misiles, sobre el presidente. ¿Por qué ahora? La respuesta requiere entender un hecho que pasó casi desapercibido entre los informes militares. A principios del año 26, la Unión Europea tomó la decisión de otorgar a Ucrania un crédito de 90.000 millones de euros. 90 es una suma colosal. Es más que todo el presupuesto anual del país antes de la guerra. Cuando en Washington vieron esa cifra, se pusieron a pensar, en serio, lo pensaron bien. La lógica de la parte estadounidense es simple. Si Europa le da a Ucrania 90.000 millones, desaparece la principal palanca de presión. Ucrania puede continuar la guerra, pero todo el tiempo que quiera con dinero europeo. Pero Washington quiere terminar la guerra. Esto se dijo directamente muchas veces públicamente, y aquí está la ventana de oportunidad. La parte estadounidense tiene una herramienta. Esta herramienta es las grabaciones. 1000 horas de conversaciones del círculo más cercano sobre el presidente, conversaciones sobre dinero, sobre casas, sobre contratos de misiles, sobre Vova, sobre Andrei, materiales capaces de destruir una reputación política.
no solo en Occidente, donde todavía es considerado un símbolo de la resistencia democrática. ¿Entiendes que cuando Zelensky estuvo con Trump en la Casa Blanca, Trump y Vance ya lo sabían? Sobre todo este material, Ukrainskaya Pravda, el medio que publica estas grabaciones, históricamente ha estado cerca de los intereses estadounidenses en Ucrania. La lógica es simple. Zelensky, ¿quieres que esas grabaciones se queden ahí en el archivo? Entonces siéntate a la mesa de negociaciones. Si sigues demorando, recibirás la siguiente ola y la siguiente, hasta que no quede ni reputación ni apoyo occidental, hasta que empiecen a llamarte ladrón en tu cara. Es una política clásica de presión, el compromat como herramienta de diplomacia. Solo que en lugar de sobres en oficinas oscuras, hoy son filtraciones públicas a través de medios independientes. La publicación ucraniana Strana escribió sobre esto casi de forma explícita. La publicación de nuevas grabaciones de Mindich está directamente relacionada con el crédito de la Unión Europea. De esta manera, detrás de las publicaciones en realidad hay dos fuerzas al mismo tiempo, con diferentes intereses, pero que se cruzan. Quieren paz y negociaciones, y la Unión Europea quiere reformas y control sobre el dinero. Ambos quieren debilitar el poder personal de Zelensky. Y ambas partes tienen una herramienta: 1000 horas de grabaciones de conversaciones de su círculo más cercano. Amigos, si este material les ha revelado algo nuevo, si lo están viendo y piensan que esto debe contarse, por favor compartan este video. Esto es lo más importante que pueden hacer por el canal y en realidad por Ucrania, por Rusia, por Estados Unidos, por Israel. Compartan la verdad. Y escriban un comentario sobre lo que piensan de lo que está sucediendo. Para mí es importante saber su opinión. Leemos todo. No hay que desesperarse. Entiendo que esta historia suena sombría. Corrupción en tiempos de guerra, contratos de misiles a través de un intermediario estafador, un presidente cuyo círculo construye mansiones mientras los soldados mueren, un Estado que vigilaba a quienes intentaban proteger al Estado. Espionaje contra la NABU es repugnante, es un crimen, pero presten atención a algo sumamente importante. Este esquema fue revelado. No lo revelaron los servicios de inteligencia extranjeros, lo revelaron periodistas ucranianos, Ukrainska Pravda, Zerkalo Nedelly. Diputados ucranianos de la oposición, la Oficina Anticorrupción de Ucrania, ahí no trabajan estadounidenses, solo es dinero estadounidense, pero no estadounidenses, que durante 15 meses, a pesar de la vigilancia del SBU, a pesar de las filtraciones, a pesar de la presión política, hubo presión política, hicieron su trabajo. Y cuando Zelensky intentó desactivar la NABU, la gente salió a la calle. No porque alguien les pagara, claro, les dieron información y otras cosas. Pero salieron ellos porque entendían, es su institución, su país, una institución creada para protegerlos y la defendieron. En Rusia no hay algo así. En muchos estados postsoviéticos no hay algo así. No es porque ahí no haya corrupción, vaya que la hay, sino porque ahí no existe un mecanismo capaz de descubrirla y sacarla a la luz. Ucrania, a pesar de todo el horror de lo que está sucediendo, muestra signos de una verdadera sociedad civil. Una sociedad que sabe mirarse a sí misma con honestidad, que no permite que el poder se vuelva intocable, que lucha contra un enemigo externo, y al mismo tiempo intenta no permitir que el enemigo interno destruya realmente aquello por lo que el país está luchando. La historia de Mindich, por supuesto, no ha terminado. Las grabaciones siguen publicándose. La extradición no está concluida. Tal vez estas publicaciones hagan que los israelíes lo entreguen. La pregunta es, ¿a quién entregarlo? Sí, si es a la gente de Zelensky, lo matarán en el camino. No hubo juicio. Las consecuencias políticas aún se están desarrollando, pero lo que está sucediendo sucede a la vista de todos. Y eso en sí mismo ya es una victoria. Un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Eso es todo. Y creo que pronto volveremos a encontrarnos con nuevas noticias, como siempre, interesantes, sorprendentes, fascinantes y a veces nauseabundas, pero noticias al fin. Hasta pronto.